Cada tarde, cuando el sol comenzaba a bajar detrás de los árboles, él se sentaba en el mismo banco de la plaza. No llevaba prisa, ni compañía, ni un destino claro. La gente pasaba frente a él sin detenerse, con teléfonos en la mano y pensamientos lejanos. Para ellos, era solo otra figura inmóvil entre tantas. Él, en cambio, hablaba. Hablaba en voz baja, como quien no quiere molestar. Contaba cómo había estado el día, comentaba recuerdos pequeños, hacía preguntas que nadie respondía. A veces sonreía. Otras, guardaba silencio unos segundos, esperando algo que no llegaba. Luego continuaba, como si alguien estuviera allí, escuchando con atención. El banco estaba frío. La pintura descascarada, y las palomas eran las únicas que parecían quedarse cerca. El viento se llevaba algunas palabras, otras caían al suelo junto a las hojas secas. Nadie se acercaba. Nadie preguntaba. Nadie escuchaba. Y, aún así, él regresaba cada día. Porque hablar era su forma de no desaparecer. De recordarse que todavía existía, incluso cuando el mundo parecía haberlo olvidado. En ese banco vacío, entre pasos ajenos y miradas que no se cruzaban, su voz era lo único que seguía vivo. Y él no sabía que, muy pronto, alguien dejaría de pasar de largo. Ese día aún no lo sabía, pero la historia de su voz estaba a punto de cambiar para siempre. Con una presencia inesperada cercana. Antes del silencio, hubo una vida sencilla. Él no siempre habló solo. Durante años fue un hombre de rutinas claras, levantarse temprano, tomar café fuerte, caminar hasta el trabajo con el mismo paso tranquilo. Saludaba al panadero, discutía el clima con el vecino, escuchaba historias que no necesitaba recordar porque se repetían cada día. Le gustaba conversar. No para impresionar, sino para compartir. Preguntaba cómo estaban los otros y esperaba la respuesta con paciencia. Reía poco, pero con sinceridad. Tenía una voz común, de esas que no destacan, pero acompañan. En su casa había ruido. Platos, una radio antigua, pasos que iban y venían. Las noches terminaban con palabras simples sobre lo ocurrido, planes pequeños para el día siguiente. Nada extraordinario, pero suficiente. Con el tiempo, algunas voces empezaron a faltar. Primero una, luego otra. Las conversaciones se acortaron. Las preguntas quedaron sin respuesta. Él siguió hablando, incluso cuando ya no era necesario, incluso cuando nadie parecía tener tiempo. No entendió de inmediato lo que estaba perdiendo. Pensó que era cansancio, que la vida era así. Guardó silencios donde antes había frases, pero mantuvo la costumbre de decir en voz alta lo que sentía. Aún no estaba solo. Solo estaba empezando a acostumbrarse a que nadie lo escuchara como antes. Esa etapa fue breve, aunque entonces no lo sabía. Todavía había mensajes sin leer, nombres que aparecían en la pantalla, promesas de encuentros futuros. Él confiaba en eso. Creía que el silencio sería pasajero. No imaginaba que, poco a poco, esas presencias se irían apagando hasta dejarlo buscando un lugar donde seguir hablando sin interrupciones. Así, casi sin notarlo, comenzó el camino que lo llevaría cada tarde al banco de la plaza. Un hábito que nacería del recuerdo y terminaría sosteniendo su voz cuando todo cayó alrededor, sin previo aviso. El camino hacia el banco no fue una decisión repentina. Fue una suma de ausencias. Un día dejó de sonar el teléfono. Otro día, la puerta ya no se abrió al anochecer. Las voces que antes llenaban los espacios se fueron apagando sin despedida, como luces que se apagan una a una en una casa demasiado grande. Hubo una pérdida que dolió más que las otras. No porque fuera la primera, sino porque fue la definitiva. Después de ella, nadie volvió a preguntar cómo estaba. Nadie insistió. El mundo siguió avanzando con la misma velocidad de siempre, pero él quedó detenido en un punto que solo existía para él. Al principio intentó mantenerse ocupado.
Ordenó cajones, caminó más de lo habitual, encendió la radio para llenar el aire. Pero el ruido no reemplazaba la presencia. Las palabras dichas al vacío regresaban sin respuesta, más pesadas cada vez. Aprendió a comer en silencio, a mirar la televisión sin prestar atención, a dormir escuchando el propio latido. Los días comenzaron a parecerse demasiado entre sí. No había a quien contarle lo que había pasado, ni quien recordara los detalles que para él aún importaban. Fue entonces cuando empezó a salir por las tardes. No buscaba a nadie en particular. Solo necesitaba un lugar donde el silencio no se sintiera tan cerrado. La plaza ofrecía bancos, árboles y movimiento ajeno. Gente que pasaba, risas distantes, pasos que iban y venían sin detenerse. Sentarse allí era menos doloroso que quedarse en casa. Entre desconocidos, su soledad parecía más aceptable. Nadie esperaba nada de él. Nadie preguntaba. Y así, rodeado de vidas que no lo incluían, comenzó a hablar en voz baja, como quien se aferra a lo último que no le fue quitado, su propia voz. En ese gesto simple, sin saberlo, marcó el inicio de una costumbre que le permitiría seguir respirando cuando ya no quedaba nadie que se quedara. Al principio, hablar fue un accidente. Una frase suelta, dicha casi sin darse cuenta, mientras miraba a la gente pasar. No esperaba respuesta. Solo necesitaba romper el silencio que le pesaba en el pecho. Al día siguiente repitió el gesto. Luego lo hizo de nuevo. Pronto, las palabras comenzaron a organizarse solas. Se sentaba en el banco y contaba cosas pequeñas. Lo que había soñado, lo que había visto en el camino, recuerdos que aparecían sin aviso. A veces hablaba como si alguien estuviera sentado frente a él. Otras, como si respondiera a una pregunta antigua que nunca fue hecha. La plaza se convirtió en testigo mudo. Los árboles escuchaban sin interrumpir. Las palomas se acercaban, se iban, volvían. El ruido lejano de la ciudad envolvía su voz y la hacía menos extraña. Allí, entre pasos ajenos, podía fingir que todavía formaba parte de algo. Algunas personas lo miraban de reojo. Otras aceleraban el paso. Él lo notaba, pero no se detenía. Hablar no era una excentricidad, era una necesidad. Mientras las palabras salieran de su boca, él seguía existiendo. Con el tiempo, comenzó a esperar ese momento del día. El banco dejó de ser solo un lugar para sentarse y se transformó en refugio. Allí podía decir lo que no decía en ningún otro lado. Nadie lo corregía. Nadie lo juzgaba. Nadie se quedaba. Y, sin embargo, cada tarde regresaba. Porque el silencio de su casa era más duro que las miradas ajenas. Porque en la plaza, al menos, su voz tenía espacio. Hablando, se sostenía. Hablando, se recordaba. Sin saberlo, estaba ensayando la forma de sobrevivir a la ausencia. No imaginaba que, entre tantas personas que pasaban sin mirar, una mirada distinta comenzaría a detenerse. No ocurrió de inmediato. Durante muchos días, todo siguió igual. Él hablaba y la gente pasaba. Pero una tarde, entre tantos movimientos apurados, alguien redujo el paso. No se detuvo. No se sentó. Solo miró un poco más de lo normal. Era una mirada distinta. No curiosa, no incómoda. Simplemente atenta. Permaneció a cierta distancia, escuchando fragmentos sueltos sin intervenir. Él no lo notó. Estaba concentrado en su relato, en esa conversación imaginaria que lo mantenía en pie. La persona volvió al día siguiente. Y al otro. Siempre pasaba por allí a la misma hora. Siempre reducía la marcha. A veces se quedaba de pie unos segundos más. Otras, se sentaba en un banco cercano, fingiendo revisar algo que no importaba. Desde lejos, las palabras del hombre no parecían incoherentes. Hablaba de recuerdos, de cosas simples, de preguntas sin urgencia.
Había pausas largas, silencios respetados. No era un delirio. Era alguien intentando sostener su mundo con lo único que tenía. La presencia comenzó a volverse constante. Sin promesas, sin señales claras. Solo alguien que elegía no irse rápido. Él seguía sin darse cuenta. Para él, la plaza continuaba siendo un lugar anónimo. Pero algo ya había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sus palabras no se perdían por completo. Aunque no lo supiera, ya no hablaba para nadie. Alguien, desde ese borde discreto del día, había decidido escuchar. Y esa decisión silenciosa empezaba a modificar el rumbo de una historia que hasta entonces solo conocía la ausencia. Aquella tarde no hubo señales. Ningún gesto previo, ninguna preparación. La persona simplemente llegó, miró el banco y se sentó a su lado. No demasiado cerca. No demasiado lejos. Como si ese espacio hubiera estado reservado desde siempre. Él siguió hablando. No levantó la vista. No interrumpió la frase. Las palabras salieron con la misma cadencia de todos los días, aunque algo en el aire se había vuelto distinto. El silencio ya no era el mismo. Tenía peso, pero también tenía forma. Pasaron varios minutos sin que ninguno dijera nada nuevo. El hombre hablaba. El otro escuchaba. No hubo preguntas, ni saludos, ni explicaciones. Solo una presencia compartida. Por primera vez, sus palabras no rebotaron de inmediato en el vacío. No regresaron hacia él como un eco cansado. Avanzaron hacia alguien real, aunque él todavía no lo supiera del todo. En algún punto, hizo una pausa más larga. No porque hubiera terminado de hablar, sino porque sintió algo extraño. La necesidad de elegir la siguiente frase. Como si, de pronto, importara. Miró de reojo. Confirmó lo impensable. No estaba solo. Alguien estaba allí, con el cuerpo quieto y la atención puesta en él. No lo miraba con lástima. No lo miraba con prisa. Simplemente estaba. El hombre volvió a hablar, pero más despacio. No cambió de tema. No explicó nada. Continuó desde donde había quedado, aceptando esa compañía sin condiciones. En ese gesto mínimo, sin darse cuenta, cruzó un umbral invisible. Ya no hablaba para sostenerse. Hablaba porque, por primera vez en mucho tiempo, había alguien dispuesto a quedarse. Sin exigir nada a cambio. El hombre hablaba cuando ocurrió. No fue una interrupción brusca ni una frase larga. Fue algo pequeño, casi tímido. Una respuesta breve, dicha con voz tranquila, como si siempre hubiera estado allí. Él se quedó en silencio. No por sorpresa, sino porque necesitó entender lo que había pasado. Alguien había respondido. No a una pregunta directa, sino a todo lo que llevaba tiempo diciendo. Giró la cabeza despacio. Sus ojos buscaron confirmación. La encontró en un rostro sereno, atento, sin urgencia. No había lástima. No había explicación. Solo presencia. Durante unos segundos, no dijo nada. Sintió algo parecido al miedo. Ser escuchado después de tanto tiempo dolía más de lo que imaginaba. La voz le pesó en la garganta. Cuando volvió a hablar, lo hizo distinto. Más bajo. Más consciente. Ya no hablaba para llenar el aire, sino para compartirlo. Cada palabra parecía nueva, como si nunca antes hubiera sido pronunciada de verdad. El otro no interrumpió. Asintió apenas. Escuchó cómo se escucha lo importante. El banco, la plaza, el ruido alrededor siguieron igual, pero algo se había desplazado por dentro. El hombre entendió entonces que no necesitaba explicar su costumbre ni justificar su soledad. Bastaba con estar allí, diciendo lo que sentía, mientras alguien elegía quedarse. En ese intercambio mínimo, sin promesas ni nombres, ocurrió lo esencial. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió invisible.
El banco siguió en el mismo lugar. La plaza también. Los árboles, las palomas, la gente apurada. Nada cambió a los ojos de quienes pasaban. Pero para él, ese espacio ya no era igual. No habló todos los días después de eso. Algunas tardes solo se sentó. Otras, llegó más tarde. Aprendió que el silencio también podía compartirse. Que no siempre era abandono. La persona no estuvo siempre allí. A veces aparecía. A veces no. No hubo promesas, ni nombres, ni historias completas. Solo encuentros breves, suficientes. Él dejó de hablar para nadie. Ya no necesitaba sostener su voz para probar que existía. Ahora hablaba cuando quería, cuando sentía. Y cuando no hablaba, sabía que eso también estaba bien. El banco dejó de ser refugio y se volvió punto de encuentro, incluso cuando estaba vacío. Porque algo había quedado allí. La certeza de haber sido escuchado. A veces, al levantarse, miraba el lugar antes de irse. No con nostalgia, sino con gratitud. Entendió que no fue salvado por palabras, sino por una presencia. Y que, en un mundo que pasa de largo, sentarse y escuchar puede ser el gesto más humano de todos.